En esta oportunidad trabajaremos con el recorte de saberes históricos. Nos interesa pensar el paso del documento curricular provincial a la planificación docente, a partir de un concepto que nos proponen las autoras Bojman y Sedal, que es el concepto del recorte, considerado como una lente de aumento que se coloca sobre el documento curricular y en función de esto que se enfoca, donde se hace foco, se piensa la planificación docente. El concepto de recorte está definido por las autoras como la operación de separar y aislar una parcela de realidad coherente en sí misma. Vamos a tomar como ejemplo la enseñanza de la colonización de América y hemos tomado un descriptor curricular del DCP de primaria, de cuarto grado, que enuncia lo siguiente: reconocimiento de los intereses y acciones de los actores de la sociedad colonial y confrontación con el mundo en que fueron afectados otros sujetos como los indígenas y esclavos. Siguiendo a las autoras, para poder hacer foco en este descriptor curricular, es preciso considerar y adoptar un marco conceptual explicativo. ¿Qué significa esto? Significa precisar desde qué teoría, desde qué autores vamos a trabajar este tema. Por ejemplo, en este caso, yo les propongo trabajar con el marco referencial Conquista y Colonización de América a partir de la construcción de la otredad, que es una propuesta del autor Todorov. En segundo término, el segundo procedimiento de recorte que nos proponen las autoras es definir un espacio y un tiempo particular en el que vamos a enfocar la mirada. En este caso, la propuesta podría ser trabajar con el periodo Austria, desde el siglo XVI hasta el siglo XVII inclusive, considerando como espacio de referencia el Virreinato de Nueva España y el Virreinato del Perú. Otro procedimiento de recorte es precisar y especificar cuáles van a ser los conceptos que tenemos que profundizar. Estas decisiones tienen que ver con el marco explicativo, tienen que ver con el recorte temporoespacial, pero también tienen que ver con el grupo de estudiantes con el que trabajamos. Estos tres elementos, en principio, nos permiten definir y resolver qué conceptos van a ser más importantes en el tratamiento del tema. Por ejemplo, podría ser el concepto de colonización, las imposiciones materiales y simbólicas que se abordan en este proceso de colonización y, atendiendo a lo que nos orienta el DCP, los sectores sociales, fundamentalmente los sectores indígenas y los sectores esclavos. Por último, las autoras dicen que para poder terminar de enfocar el tema y recortarlo, es preciso definir una puerta de entrada al periodo. La puerta de entrada al periodo tiene que ver con poder lograr que los y las estudiantes se impliquen en el tema a trabajar. Esta implicación tiene que ver con una actividad tendiente a la problematización. La idea es que esa puerta de entrada de los estudiantes y las estudiantes al tema se genere mediante una actividad de problematización mediante la cual se vean tensionados sus saberes, se puedan hacer preguntas y entonces generen algún tipo de búsqueda, de curiosidad, y a partir de esto podemos empezar a plantear nuestras clases. Una opción para poder trabajar en este sentido podría ser, que es lo que traigo como ejemplo, el abordaje de los actos escolares. Todos y todas las estudiantes han trabajado o han transitado en algún momento de su escolaridad por los actos escolares, ¿sí? Entonces, la idea sería poder pensar qué sectores sociales se representan en los actos escolares, de qué manera se los representa, cómo se comunica la colonización en los actos escolares, entre otros, ¿no? Este sería el último procedimiento de recorte y tendríamos especificado qué es lo que vamos a trabajar.